de recibir a otros candidatos de otra lista a el Congreso de la Nación. En este caso, ellos representan a Política Obrera y hablamos de Miriam Gómez y Germán Lavini, si no digo mal, te estoy diciendo bien los nombres. Marilyn es mi nombre. Marilyn Gómez y Germán Lavini. Marilyn Gómez y Germán Lavini, ellos son los candidatos de Política Obrera en este caso. Ella es enfermera y Germán es docente y buscan representar a esta expresión de Política Obrera. ¿Qué es Política Obrera? Política Obrera es un partido socialista, internacionalista, que está compuesto por militantes revolucionarios, que bueno, estamos poniendo, digamos, a conocer en una primer campaña nacional por parte de Santa Fe, de Política Obrera, y bueno, representando una lista de trabajadores, un programa construido por trabajadores y que invitamos a que o sea, hacerlo conocer. En el caso, digamos, de cómo está conformada esta composición de Política Obrera acá en Santa Fe, pero es la composición a nivel nacional con todos trabajadores desocupados, trabajadores precarizados, trabajadores jubilados y bueno, de la salud, de la docencia. Marilyn, decías recién, es la primera vez que vamos a llevar esta expresión desde la provincia de Santa Fe, pero es una expresión que tiene su trayectoria en la Argentina desde el plano nacional. ¿Querés contarnos un poco de esa trayectoria desde el plano nacional y cómo llega a Santa Fe a ser representado por Marilyn y por Germán en esta lista de diputados nacionales? Bueno, Política Obrera es una expresión como de más de 60 años que fundó el Partido Obrero en su recorrido y que en el 2018 el partido, digamos, de Política Obrera tuvo una expresión de una gran cantidad de militantes en la que no coincidíamos con una línea de adaptación al régimen, quizás más oportunista, que compartía la dirección del Partido Obrero en ese momento con la conformación del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Así que bueno, solicitamos un derecho de ser tendencia dentro del partido, que estaba dentro de nuestro estatuto, el cual no tuvimos, digamos, una reacción positiva por parte de la dirección de ese momento y fuimos expulsados del partido de forma masiva, más de 1000 militantes. Así conformamos Política Obrera. En el caso de Santa Fe, particularmente, bueno, con Germán a la cabeza durante muchísimos años, el Partido Obrero, que en ese momento, digamos, la regional nuestra, íntegramente pasó a conformar este nuevo partido, digamos, que retomamos el nombre inicial con su fundador, con Jorge Altamira, a Política Obrera. Y desde el 2018 venimos construyendo con todas las dificultades que eso implica, ¿no? Conseguir una legalidad y atravesar un montón de trabas que ponen los partidos de gobierno para que las expresiones de izquierda no estén, por ejemplo, en campañas como esta tan importante, con todo lo que tenemos para decir en una campaña que estamos viendo que es meramente autorreferencial. Sí, de hecho que creo que es, bueno, a nosotros nos llegó el dato de ustedes, de que podíamos charlar con ustedes, intentamos charlar con todos los candidatos a diputados nacionales, pero no se los ve mucho en los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe. Y ya voy a ir con Germán, pero me llama la atención el dato de que Marilyn, en este caso, es enfermera. Y muchas veces se dice, no, la gente que trabaja, la gente que es enfermera, que tiene que buscar sus hijos a la escuela, que está en sus actividades cotidianas, no tiene tiempo para pensar un proyecto de país, no tiene tiempo para pensar un proyecto político y formar parte de él, y acá está el claro ejemplo de que así no es, y quiero preguntarte cómo conviven esas cosas y cómo construís tu aporte a este proyecto de Política Obrera desde tu lugar. Bueno,
A ver, yo trabajo en Semafe, te voy a dar un ejemplo para ver, digamos, cómo, si se puede o no se puede. Trabajo en Semafe, 8 horas diarias, el lugar abre de lunes a viernes, si no, digamos, sería parte de horarios rotativos, esto que implica una dificultad para la enfermería y para todos los trabajadores de la salud y los trabajadores en general, que tenemos que tener pluriempleo para poder cubrir las necesidades más básicas, pero en una consecuente lucha por los derechos de la propia enfermería, ya sea, digamos, el reconocimiento profesional o el reconocimiento de tarea de riesgo, que tenemos una ley que no está reglamentada. En los compañeros de trabajo se ven las expresiones también a nivel de la entrega que ha generado los sindicatos que supuestamente nos representan, que están todos en las listas, digamos, también para ser votado. Bueno, en la lista de Fuerza Patria está representada toda esta burocracia sindical a la cual se le siente, digamos, un desprecio bastante importante por parte de los trabajadores. Entonces, el apoyo que estoy teniendo, digamos, que está teniendo en realidad el programa que estamos llevando adelante con Política Obrera en el ámbito de trabajo es muy impresionante, es algo muy sorprendente y tiene que ver con que, bueno, estamos juntando la bronca de la gente que ya no da más y te cruzas por los pasillos y la desesperación es muchísima, así que cuando no tenés tiempo, cuando no tenés para parar la olla, cuando no tenés para darle de comer a tus hijos, cuando no podés apoyar a la docencia, digamos, en todo este arrastre que están haciendo, la gente reacciona y entiende que bueno, que hay que empezar a pensar en alternativas diferentes y en comprometerse con lo poco que se puede en el propio lugar de trabajo, pero en comprometerse a organizarse, a llevar una dirección que nos saque de este yugo, digamos, en el que estamos oprimidos los trabajadores y las trabajadoras dentro del régimen que estamos tratando de combatir. Germán, en tu caso, bueno, sos docente, sos ya una persona con su recorrido dentro de Política Obrera. Te quiero preguntar de qué se trata este programa que están proponiendo para llevar sus voces al Congreso de la Nación. Bueno, nosotros partimos obviamente de una intervención concreta en la lucha de clase del lado de los trabajadores, que en este momento de un derrumbe generalizado donde asistimos a una crisis que no tiene precedentes, de un hundimiento y una quiebra nacional a la que nos han traído sucesivamente una y otra fuerza política del régimen, las fuerzas políticas que son expresiones patronales. Nosotros creemos que los únicos que podemos imprimir una salida a esta crisis somos los trabajadores, invirtiendo en la proposición de cuáles son las prioridades en el marco de este derrumbe, que hay que poner por delante la salida de los trabajadores, que tiene que partir justamente de las reivindicaciones más inmediatas y más urgentes, impostergables, que tiene el conjunto del movimiento obrero y la población que vive de su trabajo. Por ejemplo, ponderar la necesidad de que el salario básico tiene que partir del costo de la canasta familiar, que hoy está por sobre los 2 millones de pesos. Hoy la generalidad de un trabajador es que está en la cuarta parte de eso, mucho más cerca de la indigencia que inclusive de la línea de pobreza, que es 1.700.000, 1.600.000 Bueno, pesos. hace muy pocos días el gobierno nacional dio a conocer el salario mínimo vital y móvil en 322.000 pesos. Claro. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Y que es una farsa, claramente, porque parte de una inflación pisada a propósito, ¿no es cierto?, sostenida a costa del hundimiento general, de una recesión profunda. Y bueno, pero hace rato que el salario se ha escindido totalmente del costo real de la vida. Nosotros queremos invertir esa proposición, pero con un programa de salida estructural de los trabajadores, que tiene que partir del desconocimiento de este loop que es la deuda, que se ha convertido la deuda externa, confiscatoria, legítima, fraudulenta, que ya tenemos que dejar de pagar para nacionalizar y centralizar los recursos estratégicos del país, ponerlo al servicio del desarrollo, de la industrialización, de los planes de obra pública, para poner en marcha la economía, pero bajo una conducción obrera, bajo una conducción de los trabajadores, porque claramente cuando la burguesía, cuando los capitalistas tienen el timón de la economía, tienen el timón de la política, como ocurre ahora, asistimos sucesivamente a una quiebra nacional tras otra, con las consecuencias desastrosas que eso tiene para la familia trabajadora. Hoy ya sabemos, ya está anunciado que en cualquier momento, cuando el gobierno agote ya los últimos recursos y los salvatajes que ha ido a buscar tanto al FMI como ahora al Tesoro norteamericano,
se los está agotando para contener el dólar pisado y demás, en cualquier momento eso vuela por los aires. Eso es un esquema totalmente artificial que ha montado el gobierno, cuando la única variable que puede mostrar es que el dólar no se ha movido tanto. Bueno, ya se ha disparado y vamos camino a una mega devaluación que va a ser un mazazo brutal contra la espalda del conjunto de la población y fundamentalmente de los trabajadores. Entonces nuevamente se carga una quiebra nacional y una crisis sobre la espalda, ¿no es cierto?, de las mayorías populares. Eso no puede ser y tenemos que invertir esta proposición poniendo por delante el interés del conjunto y de la mayoría de la población. Marilyn, en este sentido, también Germán habla de lo que sucede en el plano nacional, de los gobiernos nacionales que se han ido sucediendo. Bueno, y actualmente estamos viviendo la expresión del gobierno de Javier Milei, pero te quiero preguntar cómo ven ustedes al gobierno de la provincia de Santa Fe, que también lleva su expresión al Congreso de la Nación, encabezada por Gisela Scaglia. ¿Qué diferencia tienen ustedes con ellos o qué similitudes tienen con ellos y cómo ves la gestión de Puyaro en torno a este proyecto nacional? Nosotros tenemos todas las diferencias y ellos tienen todas las similitudes entre el gobierno nacional y Puyaro, por más de que Scaglia quiera desprenderse. Bueno, ahora salió a ser atacada porque se quiere desprender también de la situación de Esper, que está, digamos, colaborando con el derrumbe que ya viene teniendo el gobierno nacional. Y Puyaro, con su intención, digamos, con los gobernadores del centro, de pasar a ser esta opción de recambio cuando este cadáver, digamos, que le va a quedar al gobierno de los libertarios, bueno, se están acumulando una serie de frente entre parásitos para terminar de comerse lo que pueda llegar a quedar, sin ninguna opción ni ninguna perspectiva de frenar el ajuste que viene llevando Milei sobre las masas trabajadoras. Por el contrario, digamos, quieren reforzar eso y avanzar en ese sentido y ponerse como opción para el gran capital. Como decía mi compañero, revertamos que los intereses que se defiendan en los gobiernos, ya sean provinciales como nacionales, sean los de los trabajadores, y no va a ser con ninguna de estas fuerzas políticas, ni las que gobiernan ahora, ni las que vienen gobernando, ni de los partidos que son parte de esto. Puyaro ha demostrado que puede hacer un ajuste, y de hecho se jacta de eso, mucho mayor, considerando, bueno, la situación de la salud en general, el ataque a la docencia, a la desaparición de las paritarias, la reforma previsional impuesta por represión. No ha disimulado en ningún momento que sus intereses son defender al pool de siembra, digamos, al capital provincial y bueno, y otros entramados. Así que la similitud entre ellos es mucha y lo tenemos que comprender. Lo mismo con el resto de las fuerzas que se presentan como opositoras, cuando han garantizado tanto a Milei la imposición de los DNU nefastos, digamos, que nos han llevado hasta ahora, han votado, digamos, y han acompañado lo que después salieron por la campaña electoral con el tema del veto a estas nuevas imposiciones sobre la universidad, la ley de emergencia y discapacidad, que no es más que un papel porque no soluciona absolutamente nada. Y bueno, se salieron a desprender ahora por el tema de la campaña electoral, que le critican a Milei, que le toma la renuncia a Esper, blanqueando que es por fuera de sus intereses, pero por la campaña electoral, cuando en realidad ellos están haciendo exactamente lo mismo y lo han acompañado. Y acá en la provincia, todas las fuerzas opositoras han acompañado también a Puyaro en esta reforma constitucional que nosotros estuvimos denunciando desde el 6 de diciembre del año pasado, en donde ya era clara que iba a ser una reforma regresiva para las condiciones laborales, y de hecho eso es lo que quedó expresado en esa Constitución. ¿En qué quedó expresado esta regresión hacia los...? Claro, me gustaría resaltar esta cuestión. La reforma constitucional que impulsó el gobierno de Puyaro consagró, por ejemplo, le dio estatus constitucional al ajuste, planteando el déficit fiscal cero,
primero, un falso equilibrio fiscal, porque por supuesto la burguesía, los capitalistas tienen su propio presupuesto, pero cuando se trata del desmantelamiento presupuestario para la educación, para la salud, bueno, ha quedado establecido la necesidad ahora como norma constitucional de que este congelamiento, este masazo salarial, esta eliminación en los hechos, por ejemplo, de la paritaria, que ha dejado de existir, porque nosotros claramente queremos desenmascarar al gobierno, la paritaria no existe más, y los gremios también están convalidando esto, porque una vez que los gremios o la docencia y las bases docentes rechazamos la propuesta paritaria ruinosa, a la baja del gobierno de Puyaro, Puyaro la cierra por decreto, y no lo ha hecho una vez, lo ha hecho ya 5 veces, de cerrar por decreto la paritaria sucesivamente. Entonces no podemos decir que hay una instancia de negociación salarial. Se ha eliminado la paritaria en la provincia de Santa Fe y se imponen una pauta salarial ruinosa del 1%, o sea, a la baja, por medio de decretos. Esto también es acompañado y convalidado por el conjunto de las fuerzas políticas que no han hecho una oposición, por ejemplo, ni desde los sindicatos, donde los docentes no hemos encontrado un camino de lucha en nuestros gremios. Por el contrario, hemos visto cómo se le ha despejado la cancha para que avancen contra el conjunto de nuestros derechos. Y Puyaro quiere llevar ahora a escala nacional con sus diputados el reforzamiento de la motosierra que él mismo se jacta de haber llevado más a fondo que Milei. Porque dice, yo fui con el ajuste mucho más profundamente y claramente, bueno, al reventar el régimen previsional de los docentes, de los trabajadores estatales, acaba de hacer también un ataque al régimen de los asistentes escolares y por supuesto también con un presentismo agravado, peor que en las épocas de Bondesío, una persecución y un ensañamiento nunca antes visto, están llevando a fondo contra el conjunto de la clase trabajadora de la provincia. Ya son una muestra de cuál es el propósito y que no nos puede engañar a nadie, que pretende llevar ahora a escala nacional Puyaro y que no se delimita en nada de lo sustancial que es representar un interés ajeno a los trabajadores, al igual que el gobierno nacional, pero más a fondo. Se propone como el recambio, se le acabó la nafta al gobierno para seguir con este ajuste a fondo. Nosotros queremos retomar la motosierra, dice Puyaro, dice Scaglia, pero también lo dice el conjunto de las fuerzas políticas de este régimen que se presentan como oposición y que solo dicen, no, hay que ponerle un freno. No se trata de ponerle un freno. Hay que desandar lo que ha hecho este gobierno, hay que dar marcha atrás con todas las reformas que han atacado a los trabajadores y al conjunto de la población, a la discapacidad, a los jubilados, a la salud, a la ciencia, a la universidad, y de qué manera nosotros invertimos la proposición centralizando los recursos estratégicos de la nación, no para el pago de la deuda, que están todos de acuerdo con pagarla. Nosotros decimos no, queremos centralizar los recursos estratégicos para un desarrollo nacional. Tenemos que hay que dividir las horas de trabajo entre los ocupados y los desocupados, que cada vez son más, porque Puyaro se jacta de defender la producción, pero en todos los conflictos que ha tenido la provincia, como el que actualmente, por ejemplo, tiene a Sindar con la producción parada, con la mayoría de la planta suspendida y en riesgo también de los cobros de los salarios, como pasa en muchas plantas de la provincia, no es que no interviene el gobierno interviene dejando hacer a las patronales, despidiendo, bajando salarios y aplicando también una reforma laboral en los hechos, porque aprovecha la burguesía, las patronales de estas empresas para aplicar las reformas estructurales contra los convenios colectivos de trabajo. Bueno, ¿cómo invertimos esa proposición? Poniendo por delante el interés de los trabajadores y un programa que solamente Política Obrera en este momento está llevando de la mano de candidatos obreros y socialistas. Nuestras listas están integradas por compañeros que integran la Junta Interna de Asindar, dando la lucha contra los despidos y las suspensiones, compañeras de la salud como Marilyn Gómez y también como otras compañeras que están en el hospital de Baigorria. En la Junta Interna también. Claro, docente universitario, compañeras que están en los barrios luchando como acá en Loyola o en Santo Domingo, parando la olla con comedores escolares. Contanos un poco quiénes componen la lista de Política Obrera. Bueno, por supuesto de la cabeza Marilyn Gómez, una enfermera, una luchadora por la salud pública. Yo la secundo, yo soy docente, soy delegado de base de la ANSAFE, trabajo en Santa Rosa de Lima, en la escuela 1111. Alicia Escudero. Por supuesto, Alicia Escudero, Rosarina, ella es trabajadora del ANSES, está en la parte de discapacidad, así que está llevando una lucha monstruosa adelante en ese sector y han enfrentado los despidos a nivel nacional desde ATE, que fueron de a miles al comienzo de la gestión y que nunca se resolvió tomar, digamos, lo que nosotros llamamos siempre, digamos, para
para, digamos, convocar una huelga general para revertir esto. Después está el compañero Cristian Míguez, que es el secretario, es el delegado de Asindar, también enfrentando las suspensiones y los despidos. Después está, bueno, Natalia Jaime, que es trabajadora de la salud, es delegada de la Junta Interna del Hospital Baigorria de ATE, que es ATE Naranja, también, digamos, una junta interna de nuestra corriente política. Después está Gustavo Fenoy, docente del Cordón Industrial, que fue candidato al Consejo en las últimas elecciones. Munifiquesten y Estela Yudice, que son docentes jubilados que han intervenido desde los comienzos en la ASAFE combativa de Rosario, bueno, perdida en las elecciones de este año. Bueno, no, también está Juan Cruz Mondino, que es un compañero docente universitario, investigador. Bueno, y están las compañeras de los barrios como sí. Canila Corbalán y también Silvia Díaz, que bueno, llevan adelante los comedores en los barrios, pero también la lucha por la organización de la urbanización de los barrios. Han luchado, por ejemplo, por el agua potable y bueno, luchas primordiales y urgentes que no pueden seguir siendo postergadas en función de que se salven nuevamente los proyectos políticos ajenos a los trabajadores. Bien, estamos hablando con Marilyn Gómez y Germán Lavini. Ellos son candidatos por Política Obrera al Congreso de la Nación. La primer candidata en este caso es Marilyn Gómez, que está aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo sigue la campaña? Gracias por acercarse hasta los estudios de Diario 1. Pueden ver la nota, quienes nos están escuchando, va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube, como todas las que hacemos a todos los candidatos y candidatas al Congreso de la Nación. ¿Cómo sigue la campaña? ¿Cómo sigue su itinerario? Y bueno, ¿qué expectativas tienen? Bueno, la campaña sigue, vamos a recorrer todos los medios y estamos atendiendo todos los llamados de las radios de las pequeñas localidades. Vamos la semana que viene a hacer un recorrido, vamos a hacer una charla en Villa Constitución a razón de la situación de Asindar y que es la situación en realidad de toda la zona de Villa Constitución, porque un cierre de esa fábrica implica la destrucción de la economía familiar de todo el sector. Vamos a estar por Rosario y por el Cordón Industrial la semana que viene, hasta ahí por el momento. Sí, yo quería agregar una cuestión, que esta campaña electoral, que no nos engañan los trabajadores, porque no se están discutiendo la salida, no se está advirtiendo el derrumbe generalizado en el marco de esta crisis, no se está advirtiendo la situación de quiebra nacional y tampoco se están discutiendo los grandes problemas. Por eso es necesario la intervención de una fuerza política socialista de trabajadores que además plantee las cuestiones generales y fundamentales de la humanidad, como está ocurriendo en este momento el genocidio en Gaza, y somos una fuerza política que al no tener ataduras, ¿no es cierto?, con el régimen podemos salir a denunciar y reclamamos que el Congreso Nacional tiene que romper relaciones con el régimen genocida de Israel, que está perpetuando una masacre contra el pueblo palestino ante los ojos de la humanidad, que hoy se está levantando en todo el mundo. Hay huelgas generales en Italia, en España se están levantando también, y en todo el mundo, como hemos visto, una multitudinaria movilización en Ámsterdam, y todas las semanas tenemos demostraciones enormes con intervenciones de trabajadores, intervenciones de los pueblos del mundo, repudiando el genocidio, diciendo basta la matanza de niños, de niñas, basta de bombardear campos de refugiados, basta de hambruna, tenemos que parar esta masacre, porque ahí se está jugando también el destino de la humanidad, y todos los trabajadores también tenemos que tomar en nuestras manos esta lucha, que es por ponerle fin a un genocidio que está ocurriendo aquí y ahora en el mundo, en la actualidad, y no podemos darle la espalda, porque si no también seríamos cómplices, como el conjunto de las fuerzas políticas que hoy están de acuerdo con su silencio de seguir bancando esta masacre, esta matanza en tiempo real. Bueno, hay que ponerle fin a eso. Argentina está totalmente subordinada al gobierno nacional, al gobierno de Netanyahu y al gobierno de Trump, que están llevando a fondo y están comprometidos con esta masacre. Muchas gracias, chicos, por acercarse. Hablamos con Marilyn Gómez y Germán Lavini, candidatos al Congreso de la Nación por el partido Política Obrera. Nosotros nos vamos a buscar un corte chiquitito y enseguida volvemos con la información deportiva de la mano de Pastócrata, Gabriel Pupi Romero.